Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos de nuevo por este medio. Hoy cumplimos ya el tercer sábado en llevar la materia de Derecho Internacional Público a través de la plataforma de Colegia, dado que esta materia o dado que este módulo en cuanto al proceso es de manera intensiva. Este va a ser nuestro último sábado también, así que espero que hayan aprendido mucho del módulo. Hoy vamos a hablar ya de las cuestiones finales del derecho internacional público. A lo largo de los 2 sábados anteriores hemos estado platicando de fundamentos básicos del derecho, hablamos de qué era el derecho, por qué su importancia, platicamos también acerca de los fines del derecho, estuvimos hablando acerca de qué es el derecho internacional público. El segundo sábado ya empezamos a hablar más adentrándonos allá derecho internacional público, platicamos de los sujetos del derecho internacional público, del origen del derecho internacional público, del derecho internacional público y la sociedad internacional. El día de hoy vamos a hablar acerca de una cuestión que es sumamente importante en DIP o en Derecho Internacional Público. Esa cuestión se llama soberanía, ¿sale? La soberanía es prácticamente lo que hace que un Estado tenga respeto frente a otros Estados. En Derecho Internacional Público se le conoce a la soberanía como prácticamente la capacidad de un Estado para ejercer sus poderes, ¿sale? Cuando a un Estado se le es violada la soberanía, puede llevar a conflictos sumamente graves, incluso hasta una guerra o un conflicto bélico, ¿verdad? La soberanía en términos generales se conoce como la negación de toda subordinación o limitación de poder a un Estado. Eso es soberanía, ¿no? Que te limiten tu poder como Estado, que otro Estado te quiera subordinar, entonces ahí ya hay una violación a la soberanía. Entonces la soberanía de un Estado tiene 3 características. Un Estado con soberanía es independiente, no depende de alguien más, es autónomo, vaya, todas las funciones que como Estado tiene que realizar las hace de manera autónoma, independiente. La segunda característica es que un Estado tiene un sistema jurídico supremo a través del cual guía su actuar. Y la tercera característica es la capacidad de autogobierno, que pues es prácticamente lo que les explicaba, el hecho de que el Estado establezca sus propios procesos de organización, de elección de sus gobernantes, sus propios procesos de votos, si es un país democrático, etcétera, 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 ¿verdad? La soberanía, chicos, para que un Estado pueda tener soberanía o para que un grupo social sea considerado como Estado, debe de tener 3 características que son los 3 elementos fundamentales del Estado. La primera es que debe tener territorio propio. ¿Qué quiere decir? Una extensión geográfica, una extensión de tierra en que dicha sociedad se asiente y que le pertenezca, ¿sale? Por eso es territorio propio. Ejemplo, en México tenemos territorio propio dado que tenemos una extensión geográfica donde vivimos y que nos pertenece como Estado. La segunda característica es que debe tener una población. La población, pues, la forman el conjunto de personas, si hablamos de población humana, claro, ¿verdad? El conjunto de personas que viven en determinado territorio. Entonces, un Estado, aparte de tener territorio, debe tener personas que habiten ese territorio, esa será su población. Y la tercera es que debe tener un gobierno propio, es decir, lo que les comentaba, deben de tener un conjunto de organizaciones, deben tener un conjunto de leyes, un conjunto de poderes que le den forma a todas las obligaciones que como Estado tiene que cumplir y además que organice todo lo relativo al funcionamiento de la sociedad. Si un grupo social tiene esas 3 características, puede reconocerse por la comunidad o por la sociedad internacional como Estado y por tanto ese Estado estará dotado de soberanía.
que dijimos que la soberanía va a ser ese poder de autogobierno que nos va a impedir subordinarnos a otro estado, por ende va a tener respeto de la sociedad internacional. De tal manera, imagínense nosotros, México. Si en México tenemos territorio, tenemos población, tenemos gobierno, ¿verdad? Pero supongamos que si tenemos esos tres elementos, estamos dotados de soberanía. Pero supongamos que pasa que Trump nos quiere que para seguir exportando e importando entre Estados Unidos y entre México, quiere que él pueda utilizar nuestras aguas nacionales a su antojo. Eso, por ejemplo, es una violación enorme a la soberanía nacional y puede llevar hasta un conflicto bélico. Lo que les puse entre estos países puede darse con otros países, ¿verdad? Lo que quiero es que entiendan qué es soberanía. Les decía que la soberanía es muy importante en el DIP o en el derecho internacional público, toda vez que dota de respeto a los estados, es decir, que un estado respete a otro y reconozca su poder de gobierno y por ende se puedan establecer relaciones de cooperación y diplomáticas, pero respetando la soberanía. Una vez que ya vimos qué es la soberanía y qué importancia tiene el derecho internacional público, quisiera yo platicarles acerca de los tratados internacionales. Creo que ya lo habíamos platicado en clases anteriores, sin embargo, lo vamos a retomar. Una de las fuentes principales de creación de derecho internacional público son los tratados internacionales. Los tratados internacionales son convenios o son acuerdos que se llevan a cabo entre estados de distinta soberanía con la finalidad de regular derechos y deberes recíprocos, ¿verdad? Para que los estados puedan convivir pacíficamente. Parte de esta importancia de los tratados internacionales en DIP es el hecho de que a través de ellos se crean relaciones internacionales de un país con otro. Un ejemplo de un tratado internacional que crea relaciones multilaterales entre varios países es el TEMEC. El TEMEC es un tratado internacional que antes se le llamaba Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, relación comercial. Bueno, ese tratado internacional es un ejemplo de fuente de derecho internacional público. Aunque está regulando a 3 estados de distinta soberanía, está regulando relaciones comerciales, pues está regulando derecho internacional, entonces parte del derecho internacional público, ¿verdad? La importancia del derecho internacional público es elemental para poder tener relaciones internacionales adecuadas, ¿verdad? Cuando hay una disputa entre un estado y otro estado, pues entra el derecho internacional público, aunque el derecho internacional público no cuenta con instrumentos judiciales como tal, pues sí hay un lugar a donde se pueden emitir las denuncias en contra cuando se ha cometido una violación entre estados. Este lugar se llama Corte Internacional de Justicia y depende de la Organización de las Naciones Unidas, que es un organismo propio del derecho internacional público, ¿verdad? Entre otras cosas, de regular las relaciones diplomáticas, comerciales, el derecho internacional público también se encarga de regular aquellos espacios que son comunes a la sociedad internacional, como las aguas internacionales, que no pueden ser apropiadas por ningún estado que pertenece a la comunidad internacional. Pero vamos a esperar tantito, por favor, porque hay errores técnicos. Bueno, aparte de eso, también está el espacio aéreo internacional, que también no le pertenece a algún estado, sino le pertenece a toda la sociedad internacional, ¿verdad?
Con esto espero que hayan entendido un poco más acerca del derecho internacional público. En México, el derecho internacional público encuentra su fundamento, como les había mostrado en las diapositivas, en el artículo 133, que habla acerca de que en México la norma suprema será la Constitución y los tratados internacionales, y les acabo de platicar que los tratados internacionales crean derecho internacional público. Hoy en día el DIP regula desde relaciones entre estados, relaciones de tipo comercial, cultural, regula la parte de los extranjeros también, de cómo se debe tratar a los extranjeros en los países de distinta soberanía, regula la parte de las guerras, cuando es de alguna manera justificada declarar la guerra entre un país y otro país, qué armas se pueden utilizar en esta guerra, todo eso lo regula el derecho internacional público. Bueno, chicos, hasta aquí la vamos a dejar. Espero que este video les sea de gran ayuda para poder entender en su totalidad al DIP. Cuídense mucho, chicos, un placer.